Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del PowerPoint. Eh, Ahí vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, avísame cuando vos veas. Ahí está, Ahí está, perfecto. ahí se ve. Pasamos a la siguiente Bueno, diapositiva. Ahí. bueno, antes de pasar a los ítems que son esperables según las edades, es importante comprender que como aspecto instrumental, los educadores trabajamos sobre los aspectos estructurales de los niños y de las niñas, que son el juego, el dibujo, la socialización, el lenguaje como intercambio, ¿sí? Todo eso forma parte de los aspectos instrumentales. El niño, bueno, antes de escribir, aprende a dibujar, antes de hablar adecuadamente, canta, ¿sí? Y todo eso lo aprende a nivel inicial. Y la importancia pedagógica que tiene el dibujo es que nos permite tener un importante instrumento diagnóstico, de evaluación, como para poder estar atentas al niño y a la niña, a lo que le sucede, ¿sí? No vamos a hacer un análisis psicológico, pero sí vamos a estar atentas a estas variables, porque cuando se reiteran de manera significativa es porque algo le está pasando al niño. Entonces ahí es cuando tenemos que hablar con los papás, ver qué está pasando en la casa, puede ser que sea una situación que no requiera la presencia de un profesional, a lo mejor sí, momentáneamente lo necesita. No quiere decir que sea algo grave, ¿sí? Pero hay veces también que en los dibujos se refleja el maltrato. Yo no traje ejemplos esta vez, son bastante duros los ejemplos de los niños y son muy notorios cuando hay abuso infantil en los dibujos, porque los dibujos los muestran, directamente los muestran. Entonces, fíjense qué importante que es como un instrumento de observación, un instrumento de evaluación, un instrumento de poder conocer a los niños y a las niñas a través de cómo dibuja, quiénes dibujan, hablar con ellos mientras dibujan, preguntarles qué están dibujando, sí, que haya un ida y vuelta también es importante. Bueno, los ítems esperables. El garabato es lo esperable, digamos, en las tempranas edades. Eh, todos los ítems que son esperables a los 5 años son la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo y las piernas. Los ítems esperables que se presenten a los 6 años son los brazos, ¿sí? Se le va agregando los brazos, después se le agregan los pies a los 7 años y alrededor de los 10 años aparece la ropa. Eso no significa que a los 4 años un niño o una niña no dibuje a las personas vestidas o no vaya ya terminando la sala de 5 una superposición o transparencias. Que no esté alguno de estos caracteres no significa ningún tipo de digamos, una cuestión para preocuparse. Pero sí que estén la mayoría de estos ítems sí tienen que estar presentes, ¿sí? Porque son básicos para la figura humana. ¿Seguimos? En la otra diapositiva, los aspectos para prestar atención. Esto es para que el docente preste atención cuando dibuja. Cuando no dibuja un miembro de la familia. Hay que ver qué está pasando en ese momento en la familia. Fíjense que en eso sí trabaja el nivel inicial, tiene desde la Ley de Educación Nacional, el nivel inicial tiene que ofrecer una orientación y una guía a los padres. Y muchas veces esos padres también van a ser menores de edad, porque según la Convención Internacional del niño, ¿no? Y de la niña, diríamos ahora, es niño hasta los 18 años. Se pueden encontrar con padres menores de edad que van a necesitar la ayuda y la contención también del nivel inicial, sean o no mayores de edad.
Puede ser que en ese momento haya una separación en los padres, puede ser que en ese momento esté por nacer un hermanito, pueden aparecer un montón de cosas, o se enojó directamente con alguno de los integrantes de la familia. Pero es importante tenerlo en cuenta. Después, cuando se reemplaza a un miembro de la familia por una mascota, es decir, esto de reemplazar una persona por un animal, ¿sí? De manera reiterada, en determinadas situaciones, cuando tienen que dibujar, lo dibuja siempre de determinada forma, ya no como un ser humano. También es un aspecto para prestar atención. ¿Cómo se dibuja a sí mismo? ¿Sí? Si se dibuja realmente como un ser humano, se dibuja como un monstruo, si se dibuja como un payaso. También son aspectos porque tienen que ver con la autoestima, básicamente, con los temores de los niños, con las fantasías, con los miedos. Entonces también es importante tener en cuenta. Eso el Eh, docente puede. sí, También se dibuja los colores que utiliza, también son importantes, si siempre utiliza dibujos negros, o cuando hace un dibujo después lo tapa, o si lo rompe. A veces el tema de dibujar y romper un dibujo, en ese caso, por ahí la recomendación pedagógica que se hace es que el docente le dé un valor a esa producción artística, porque bueno, en el nivel inicial aparecen las primeras producciones artísticas de los niños y de las niñas. Entonces, que le dé un valor, un significado a ese dibujo y lo pegue. Entonces, es muy posible que en la próxima producción que haga el niño intente pegarla, porque le está dando un valor social, le está dando un significado el docente, voy a a hacer, lo que el niño no le está dando atención. voy a hacer un aporte, un aporte. ¿Sí? Eh, Ivana lo dijo, pero lo voy a resaltar un poquito. Es muy importante que tengamos en claro los docentes de nivel inicial que bajo ningún punto de vista nosotros podemos hacer un diagnóstico psicológico del estudiante, del niño o de la niña a partir de un dibujo o de una actitud, pero sí eh, podemos recabar información que puede ser útil para los profesionales que se dedican a eso. Y que puede pasar que a veces no dibujo un miembro de la familia y no signifique nada, porque esto tiene que ser recurrente. Tal vez no lo alcanzó a dibujar porque el tiempo que le dimos fue muy breve y no lo alcanzó a terminar, o se distrajo con otra cosa, o se entretuvo jugando con otro compañero y no terminó su producción. Esas cosas pasan mucho, no tenemos que por esto empezar a hacer un diagnóstico psicológico de eso. Pero sí, sumado a otros indicadores, a otras cuestiones, son las que nos van dando a nosotros información de que tal vez tengamos que recurrir a otros profesionales o no, o conversar con la familia a ver qué está pasando, pero tiene que ser recurrente, ¿sí? Si siempre que yo le pido que dibuje a la familia, nunca dibuja a la mamá, y él vive con su mamá y tiene contacto con su mamá, entonces es un motivo para preocuparse, o por lo menos para estar atento a ver qué puede estar pasando. También puede pasar que no dibuja al papá porque no lo tenga, o a la mamá porque no la tenga, porque no conviva, y dibuja a otros referentes. Con esto no quiere decir que tiene que dibujar a la familia tipo, sino a los miembros de la familia con la que convive, los que considera su familia. ¿Sí? Quería hacer ese aporte. Sí, y siempre el diagnóstico es pedagógico, Totalmente. ¿sí? Los psicólogos harán un diagnóstico psicológico, Exacto. los psicopedagogos harán un diagnóstico psicopedagógico, nosotros vamos a trabajar con los aspectos instrumentales. Yo les decía antes que están los aspectos estructurales y los instrumentales. Los estructurales tienen que ver con la estructura cognitiva, con el aparato psíquico, la subjetividad y con el organismo. Y los aspectos instrumentales, con el lenguaje, con el dibujo, con el juego. Nosotros trabajamos sobre lo instrumental, pero en el niño y la niña pequeño no se diferencian, ¿sí? En un principio, se van diferenciando a medida que vamos creciendo. Entonces, lo instrumental se apoya en lo estructural. No quiere decir que voy a trabajar con el dibujo y me voy a desentender de lo otro, pero no lo voy a analizar. ¿Sí? No va a ser mi objeto de estudio, ¿sí? No va a ser a lo que yo voy a atender. Yo me voy a abocar a lo pedagógico, pero tengo que tener en cuenta también lo estructural, ¿sí? Pero siempre con las ayudas y con el trabajo en red que siempre decimos, ¿no?
El autor que habla de los aspectos estructurales e instrumentales se llama Jerusalinsky, Alfredo Jerusalinsky, un psicoanalista ya fallecido, argentino. Bueno, y siguiendo con el tema de las otras observaciones del garabato, la primera expresión gráfica, por lo general no se realiza en papel, tengan en cuenta el tema del espacio, que se utilizan siempre hojas grandes en el nivel inicial y después se van achicando. Esto tiene que ver también con la organización del espacio en el niño y para que no se vaya del margen, ¿sí? Y para que después se vaya organizando en la escritura para poder empezar a escribir sobre el renglón. Tiene una lógica esto. Por eso se pasa de los tamaños de hojas grandes, Canson, número 6, y después se va achicando al número 5, a 4, y después hoja 3, y después se vuelve al colegio, al cuaderno universitario, ¿no? Pero digamos que tiene que ver con la organización del espacio, ¿sí? Piense que el niño a esta edad está en pleno proceso de constitución y de construcción. De constitución de su yo, de constitución de su psiquismo, de constitución de su estructura cognitiva, de cómo va a aprender, ¿sí? Y en pleno proceso de construcción de su inteligencia, de su cuerpo, de su esquema corporal, de las nociones lógicas, ¿sí? De la noción del tiempo también. Entonces, ejerce lo que dice un filósofo y sociólogo, una figura muy importante, un intelectual muy importante del siglo XX, que fue Michel Foucault, el biopoder, es decir, el niño y la niña pequeño y pequeña depende para todos del adulto. Todas sus necesidades biológicas dependen del adulto, desde el sueño hasta la alimentación, el abrigo, sus necesidades fisiológicas. Eso se llama el biopoder, el control de un adulto, de un otro sobre el cuerpo del niño. Bueno, es un precursor del dibujo y la escritura, precisamente va tomando forma y contenido. En un primer momento no existe la intención de representar algo. Piensen que la representación tiene que ver con la idea mental, con el pensamiento, y el pensamiento se va construyendo, se va complejizando. Entonces, en un primer momento es la descarga motriz. Los primeros garabatos son descargas, exploraciones, y están condicionadas por la capacidad y la maduración visomotora. Pasamos al otro. Bueno, antes de esto, no pasemos todavía el dibujito, les voy a contar la historia de un niño que en el dibujo aparece como Sammy, que se llamaba Samuel, que justamente fue paciente de Copitz, la autora del libro La figura humana. Este niño, Samuel, fíjense que dice S, que significa edad cronológica, dice 7 años, 7 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, después ya cuando somos más grandes no es tan importante, es solamente la edad, pero en los primeros tiempos de lo que es la niñez, no la infancia, ni la infancia, la niñez, como franja etaria, como edad cronológica, como periodo de vida, la niñez, ¿sí? Es muy importante los meses, madurativamente. ¿Vieron cuando dice tiene 7 meses, tiene 3 meses, un bebé, tiene 1 año y medio? Bueno, fíjense que pone 7 años, 7 meses. ¿Sí? Fíjense la importancia de los meses cuando hay corta edad en el niño y en la niña. Ustedes acá, por ahí no tenemos un intercambio, pero lo que pueden observar es un niño, una figura humana, con una cabeza muy pequeña, curiosamente sin boca, ¿sí? Este niño tiene una afasia de expresión, que fue paciente de esta psicoanalista Copitz. La afasia de expresión es una lesión cerebral donde están comprometidas las funciones que regulan el lenguaje. Hay diferentes tipos de afasia. Esta afasia es de expresión, es decir, que solamente involucra lo que se llama el área de Broca. Hay otras afasias
como la de Wernicke, que implica no solamente la expresión, sino también la comprensión y la escritura. En este caso, Sami, solamente tenía una fase de expresión, es decir, él podía comprender y podía escribir sin ninguna dificultad. En este primer dibujo, él se dibuja sin la boca, y justamente él tenía una fascia de expresión, así que acá se puede observar claramente cómo se refleja el mundo interno del niño a través de un dibujo. En el segundo relato que tenemos, ya Samuel tiene 8 años, 4 meses, se dibuja de otra manera. Ivana, Ahora voy a pasar a antes contar de la pasar historia. al Sí. segundo dibujo y el relato, vamos a volver a hacer otra pausa para grabar el tercer video. ¿Sí? Bueno, Así que nos siguen sí, en sí. el próximo video.